Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios con un fuerte aplauso, ahora sí. Le damos toda la gloria a nuestro Rey, a nuestro Señor. He titulado este mensaje Centrados en nuestra nueva naturaleza. Dios, a través del mensaje del púlpito, nos ha estado hablando de lo grabado y lo que debemos desgrabar y lo que debemos grabar. Y muchas veces acá diremos, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo saco esto y cómo meto esto? ¿Cómo saco lo que tengo grabado y meto lo que debo grabar en mi vida para conducirme de otra manera? Y quiero comenzar esta introducción haciendo una pequeña reflexión, porque he aprendido en este camino que todo efecto tiene una raíz y que para que nosotros o en nosotros hayan verdaderos cambios genuinos, tenemos que ir a la raíz. ¿Para qué? Para que haya una transformación y en nosotros haya otros efectos en la vida. Cuando hablamos de la vieja naturaleza, quiero enumerar 3 cosas que durante este año Dios ha tratado conmigo y me ha enseñado. Y al igual que mi persona, yo sé que usted, cada domingo que viene a recibir una palabra, quizás usted se vaya con alguna pregunta. Y puede ser que la misma pregunta que muchas veces me puedo hacer yo, se la pueda hacer usted. Entendí que por la naturaleza del pecado con la que nacimos, estuvimos apartados de Dios. Esa es la primera cosa por la cual a veces en el transitar de nuestras vidas no nos dábamos cuenta que estábamos apartados de Dios. Y tú me dirás, pero yo creía en Dios, yo iba para la iglesia, yo me daba golpes de pecho y decía por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero al salir de allí, salía nuevamente como vacía, como si nada hubiese acontecido en mi vida. Cuando venimos a la iglesia cristiana o evangélica, entonces antes nos decían, si pecas te vas para el infierno, si haces esto Dios te va a castigar. Y entonces eso nos hacíamos como unos a entrar a juro, obligados a buscar de Dios. Otros decían, no, ese Dios castigador no lo quiero. Pero conocíamos de Dios, pero no le creíamos a lo que Dios hacía, lo que decía y lo que hacía. Hoy Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Mateo 16:20 dice que el Cristo, cuando se consiguió Jesús a los apóstoles y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando vino esa palabra a Pedro, él le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y me llamaba la atención cuando él le dice, pero no se lo digan a nadie, porque es que esto tiene que ser revelado a nuestras vidas. Cuando esto es revelado a nuestras vidas, se producen cambios sorprendentes. Cambios que tú dices, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto que está sucediendo en mí? De hecho, cuando yo confieso al Señor y estoy en la célula en casa de mi padre y confieso al Señor, al día siguiente te digo que me levanto para ir a mi trabajo y me peino y me veía otra persona. Y yo, ahora te vas a volver loca, encima que todos los problemas que tienes, ahora te crees otra persona. No, ten cuidado. Cuidado, como dicen por ahí, que el que estudia la Biblia se vuelve loco. ¿Sí? Pero hoy que el Evangelio puro está entrando a nuestras vidas, estoy comprendiendo cada día más que la única persona que puede hacer cambios genuinos en nuestras vidas, si nosotros abrimos nuestro corazón y si el Padre Celestial nos los revela, es Cristo Jesús.
es Cristo Jesús. Lo segundo, estoy hablando de la vieja naturaleza, no de la nueva. Aún no he entrado en la nueva naturaleza. Lo segundo, se nos grabó el aprendizaje de nuestros padres. Quizás su carácter, sus vocabularios, sus mañas, sus costumbres, sus dichos. Y fuimos adquiriendo ese aprendizaje en el caminar de nuestras vidas. Si nuestro padre era malhumorado, puede ser que mañana yo sea una malhumorada. Si nuestra madre es una mujer iracunda, mañana a lo mejor yo soy una mujer iracunda, porque ese es el modelo que estoy aprendiendo. Si en mi casa dicen grosería, a lo mejor todavía no la digo porque no vayan a hacer que me peguen y no la diga. Pero en la calle, cuando voy al liceo o cuando estoy con mis amigos, se me sale la palabrota. Porque eso es lo que voy aprendiendo. Y entonces empieza a grabarse todas esas sinfines de cosas que a medida que voy creciendo, voy transmitiendo en mi caminar. Lo tercero, el sistema de este mundo. El sistema de este mundo en el cual opera Satanás. En el cual él ha enseñado al hombre a corromperse. Él ha enseñado al hombre a no tener temor a Dios, a mentirle, a engañarlo para que no se acerque a Dios y no conozca realmente quién es su creador, quién es su hacedor. Y todas esas cosas empiezan a entrar en nuestras vidas. Todo eso que, si bien es cierto, nos hace mucho mal y nos hace mucho daño. Porque cuando aprendemos a vengarnos, me hiciste esto, yo te hago esto, sufrimos más. Cuando aprendemos a odiar, sufrimos más. Cuando aprendemos a ser rencorosos, sufrimos más. Cuando aprendemos a ser maldicientes, sufrimos más. Y por eso la humanidad está tan enferma. Como hemos aprendido en estos últimos tiempos, caen en los 6 estados del no creyente. Del no creyente por cuanto no han creído en Cristo, en cuanto a ellos están apartados de Dios. Vivimos en un sistema donde Satanás, que es el príncipe de este mundo, se rebeló contra Dios, su creador. Recordemos que Satanás quiso ser como Dios, quiso usurpar el trono de Dios. Y me llamaba la atención lo que significa una persona rebelde. Es el que se revela a la autoridad, a la autoridad. Y Satanás se rebeló ante Dios. Él se revela ante esa autoridad. ¿Qué pasa cuando hay una persona que usted dice, oye, esta persona sí es rebelde? Bueno, es difícil de educar. Una persona rebelde es difícil de enseñar. Una persona rebelde no obedece, quiere hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que quiso hacer Satanás. Yo quiero que tú vayas agarrando estos tips y vayas viendo las características de todo lo que te vengo diciendo que echaron en nuestras vidas desde pequeño. Que empezaron a imprimir en nosotros desde pequeño, que ahora de grande nos cuesta desarraigar. Pero déjame decirte que la palabra de Dios tiene buenas noticias para nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Y que siempre lo que el Señor a través de su palabra nos quiere decir es bueno. Porque todo lo que ha creado Dios es bueno.
Desde el principio, todo lo que creó Dios ha sido bueno. Otra de las cosas que vino a grabar Satanás fue el hacernos dependientes de. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros muchas veces hacer es depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Es cuando se revela Génesis 3 que hemos empezado a hablar. El yo puedo sola, yo me sé todo, yo soy perfecta, yo no me dejo corregir por nadie, yo me la sé toda más una, yo no necesito de nada, yo dependo de mí misma. Y muchas veces así son los ateos. Los ateos no creen en Dios sino en ellos mismos. Ellos se creen autosuficientes para todo. Eso de depender es lo que Satanás nos quiso grabar. Otra de las cosas que nos grabó es cuando dependemos de otra persona. Qué difícil es, hermanos, créanme, depender de otra persona. ¿Por qué? Porque cuando yo dependo de otra persona, yo tengo que esperar que la otra persona mastique para yo tragar. Cuando yo dependo de mi esposo, cuando yo dependo de mis hijos, cuando yo dependo de un carro, cuando yo dependo de una casa, cuando yo dependo de un trabajo, cuando yo dependo de un salario, mi vida es complicada. Cuando mi esposo se fue a Corea, dejó la iglesia, y digo dejó porque salió de viaje, dejó el canal, la televisión, los empleados. Habían cosas que yo no manejaba. ¿Por qué? Porque no las sé, hermanos. Pero que si yo las conozco, yo salgo adelante. ¿Sabes por qué? Porque yo dependo es de Dios. Y cuando nosotros aprendemos es a depender de Dios y no de mí, ni de las cosas, ni de los hombres, entonces yo empiezo a que mi vida sea transformada, que mi vida sea siempre fructífera, porque no estoy dependiendo de nadie, solo de Dios. Cuando yo dependo de un salario, entonces me quedo en mi casa esperando que llegue el 15 y el último para poder hacer las cosas. Pero resulta que si yo dependo de Dios y yo le digo, Señor, yo dependo de ti, aún las necesidades que tengo, tú las suples porque yo dependo de ti. Entonces yo salgo adelante porque como dependo de Él, Dios va a abrir camino. Pero yo te quiero leer qué significa depender. Ya te lo voy a leer porque lo tengo por aquí. Y depender es estar bajo la protección y el mandato de la autoridad de una persona, dice el diccionario. Pero cuando yo dependo de Dios, mi vida está bajo la autoridad de Dios y bajo la cobertura de Él. Por lo tanto, todo lo que yo haga va a ser beneficiario para mí, porque dependo de Dios. ¿Sabes algo? Este sistema nos ha hecho entender otras cosas. Nos ha hecho creer que nuestra dependencia es de los hombres y de nosotros. Mira lo que dice Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El verbo está imperativo. Haced. ¿Puedo hacerlo? Sí. Haced frutos de arrepentimiento. Cuando nuestro comportamiento no está acorde a lo que dicen las Escrituras, nosotros podemos, porque la Biblia lo dice, hacer frutos de arrepentimiento genuinos. En nosotros se nos ha revelado el bien y el mal. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros aprendemos a
crear conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Qué estamos haciendo? El deseo de mi corazón es arrepentirme, pero no queda con un arrepentimiento y solo deseo de mi corazón ante las cosas que estoy haciendo que no van acorde a lo que dicen las Escrituras. Ah, estás mintiendo. Bueno, no importa. Una mentirita blanca. No, para Dios no hay mentiras blancas ni negras. Mentira es mentira. Cuando yo me arrepiento porque dije una mentira, cuando engañé a alguien, cuando estafé a alguien, cuando injurié a alguien, cuando fui a chismear de alguien y me arrepiento y sé que lo que hice no está acorde a mi nueva naturaleza, sino a la naturaleza vieja, en mí tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser 360 grados. O sea, que mentí, pero ahora voy a empezar a decir la verdad. Que engañé, pero voy a ir a la persona y le voy a decir, oye, vale, perdóname, te engañé. No quiero ser una persona que engañe, porque esa actitud es una actitud que aprendí en mi vieja naturaleza. Y ahora en mi nueva naturaleza yo tengo que ser diferente y creer que el Cristo me cambió. Cuando yo engaño, yo estoy participando de mi vieja naturaleza. Cuando yo estafo, yo estoy haciendo lo de mi vieja naturaleza. Cuando en mí hay odio, yo estoy en mi vieja naturaleza. Cuando en mí hay rencor, yo estoy en mi vieja naturaleza. Cuando en mí hay envidia y hay avaricia, yo estoy en mi vieja naturaleza. Pregunto, ¿será que Cristo no se me ha revelado? Si yo ando como andaba en el mundo, ¿cuáles son los cambios que deben haber a mí? Entonces caigo en cuenta, ¿creo en Dios o le creo a Dios? Porque una cosa es creer que sí existe un Dios, yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero ¿hacen como Dios dice? ¿Escuchan la voz de Dios y la ponen por obra? Cosa difícil esa, pastora. ¿Por qué? Si la Biblia dice, haced, 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 es un mandato. Y cuando Dios dice que podemos, podemos. Y Él dice, haced, es porque podemos. Podemos. Y ahí vamos a ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y ahí nuestra naturaleza va a ir cambiando cada día más, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si yo continúo albergando y acalorando ese estado del no creyente, cuando no tenía Cristo en mi vida y no me importaba lo que tenía en mi alrededor, si miento, si estafo, si engaño, si digo groserías, si digo palabras maldicientes, y sigo creyendo que yo me las sé todas, entonces voy a sufrir. En una oportunidad un joven me comentó que en su universidad había una pareja que para todos lados andaban juntos, pero un día el muchacho fue a la universidad a buscar un papel y de regreso tuvieron un accidente, él y el grupo que andaba con él, un accidente automovilístico. Y el carro empezó a prenderse. Y dice él que él salió del carro, me cuenta el muchacho. Él salió del carro. Pero cuando él vio que sus amigos estaban inconscientes y se estaban muriendo, él salió nuevamente a buscar a los amigos. Sacó como a 2 de los que estaban en el vehículo. Pero cuando quiso sacar al tercero, el carro explotó. Y el muchacho murió. La esposa, que dependía de él, se lanzó al abandono. No quiso comer. Empezó la tristeza a consumirla. Por eso te digo que el depender de otros te puede consumir la vida. Y eso lo grabó Satanás. La joven muere de cáncer, producto de la tristeza, producto de
que su marido, el cual dependía y que ella pensaba que si él no estaba, el otro pulmón se le dañó, no podía seguir viviendo, ella muere. Esas cosas que graba Satanás son dañinas. Son dañinas. Ahora, ¿necesitamos de las personas? Sí, pero en el verbo necesitar, eso es transitorio. Yo necesito 30 metros de cable para poner una luz. Yo necesito ir a una consulta médica porque tengo un dolor de estómago y el doctor me va a mandar un medicamento que me va a quitar esa situación. Eso es transitorio. Eso es una necesidad del cual mi Señor, al quien yo dependo, conoce y me va a mostrar la necesidad, me va a resolver lo de mi necesidad y eso va a ser transitorio. Todo en esta vida es transitorio. Todo en esta vida es transitorio. Necesitamos, Él sabe, Él dice, yo sé de que tenéis necesidad. Necesidad. Una cosa es necesidad y otra cosa es depender de. ¿Sí? Depender de. Yo necesito del aire, pero dependo de Dios porque es que el aire me lo da Dios. Entonces, familias que se han ido de nuestro país y quizás padres que estuvieron dependientes de hijos, déjame decirte que tú dependes es de Dios. Que tú y yo dependemos es de nuestro Creador y que esa mentira del diablo hoy la debemos derribar en nuestras vidas. Derribarlas. Yo no hago si aquella persona no hace porque es que dependo de ella. No. Yo puedo necesitar a mi esposo, yo necesito a mis hijos. Dios sabe que tengo necesidad de ellos, pero es transitorio. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y tenemos que animarnos, tenemos que seguir porque nuestra dependencia es de Dios. Ahorita, al principio de año, nos dijeron que venían momentos muy fuertes para Venezuela y los estamos viendo y cada día las cosas se acrecientan más y cada día el diablo se ha encargado de llevar rumores por todos lados para atemorizarnos, para desestabilizarnos, para que nosotros dejemos de depender de Dios y busquemos con nuestras propias fuerzas cómo hacer o cómo resolver. Entonces nos decimos, Señor, bueno, ponte aquí a un ladito porque es que yo necesito resolver esto. Yo, lo que el diablo grabó. Entonces tenemos que ver cómo el enemigo ha ido haciendo cosas en nuestras vidas, hermanos. Cómo el enemigo ha querido, aún estando en la luz, poner cosas en nuestras vidas para que nosotros digamos, ay no, es que sin esta persona no puedo vivir. Si puedes vivir, tienes a Dios. Y si tú tienes a Dios estás completo, si puedes vivir. Quizás en momentos de nuestras vidas nos haga falta, pero una cosa es la necesidad y otra cosa es la dependencia. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo. Vamos a 1 de Pedro, versículo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Vamos a desechar de nuestras vidas toda la malicia que el diablo, el sistema, nuestros padres en algún momento grabaron en nosotros. Hay circunstancias en nuestras vidas o problemas en nuestras vidas o familias disfuncionales que a veces a nuestros hijos le colocan en su corazón o le impregnan en su corazón rabia por el padre. No, ese es un sinvergüenza que nunca te vino a ver. No, este es un esto y lo otro. Y empezamos a crear en nuestros hijos odios, rabias, rencores
que luego la única persona, y gracias a Dios por Cristo, es el único que nos puede ayudar a través del evangelio de desarraigar todo aquello que el diablo, mis padres y el sistema me quiso poner impreso en mi corazón. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos, con nuestros dichos, con nuestros gestos, con nuestros hechos. Hoy que Dios nos está dando más, nos va a demandar. Yo siempre recuerdo esa película, creo que si no me equivoco, se llama La vida es bella, ¿no? Creo que se llama así, donde el padre estaba preso con su hijo, donde los nazis lo tenían preso. ¿Sabes qué hizo ese hombre? A toda historia de la vida que le tocó vivir se la cambiaba al niño, para que el niño no sufriera. Y él decía, vamos a jugar que nos vamos a esconder. Mentira, se estaba escondiendo realmente. Pero en él había entendido que no le iba a poner esa carga a su hijo. Vamos a jugar que vienen los policías a perseguirnos, corre, corre, corre. Y venían los policías a perseguirlo. Qué importante es entender que ahora nosotros debemos grabarle a nuestros hijos el evangelio. Qué importante es entender que ahora que yo tengo el conocimiento y que Dios está hablando de mi identidad y que Dios está hablando de mi proceder en este camino, yo pueda impregnar a mi hijo del evangelio. Yo pueda hablarle a mi hija, que a veces es una niña que se levanta, voy a bendecirla siempre porque no le voy a decir que a veces hace actitudes jocosas que no están bien. Decirle ahora, tú eres una hija de Dios, no debes comportarte de esa manera, porque eso te va a hacer daño a ti. No puedes buscar vengarte de nadie porque la venganza es de Dios. Ora por esa persona. Y lo más increíble que cuando yo digo, ajá, pero ¿cómo me quito esto? El Señor dice en su palabra que deseche todo esto. ¿Cómo lo desecho? Pues la palabra lo dice, vamos a continuar. Dice en el otro versículo de segunda de Pedro, y vamos por el 2 creo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Desea la palabra de Dios. Cuando tú te encuentres en esta situación de tu vida, busca la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y aquí cuando habla para que crezcas en salvación, no te está hablando de que si eres salvo o no eres salvo. Eso no tiene que ver ahí en ese versículo. Ahí te está hablando de tu alma, de tu ser, para que crezcas, para que salgas adelante, para que des buenos frutos. De eso está hablando. Y dice, si vamos a Santiago, un momento por favor. 1:20 dice, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice el 21, desechando toda inmundicia, lo vuelve a decir Santiago, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, con mansedumbre, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. O sea que ahí está, en la palabra de Dios está cómo deshacerme de lo que me está impidiendo ser feliz, de lo que me está impidiendo llevar una vida consona a mi nueva naturaleza. Desechándola, hermano. Mire, es que el evangelio totalmente es una decisión. Yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido avanzar, yo decido quedarme atrás. Yo decido desechar todo aquello que no va consono a la palabra de Dios. Yo decido obedecer el evangelio porque es poder de Dios. Yo decido vivir mi vida
pegada a Cristo, ser imitadora de Él y ir desechando todo aquello que nos florece. Porque hay circunstancias en nuestras vidas, hermanos, que va a florecer esas tinieblas, ese viejo hombre, eso que Satanás quiso imprimir en nuestras vidas, pero que ahora llegó Cristo con su evangelio poderoso para sustituir toda aquella basura, toda aquella malicia, como dicen las escrituras, y empezar a meterme en mi corazón y en mi mente y en mi actitud. Decido grabar lo que Cristo dice en su evangelio. Entonces puedo ir entendiendo cómo voy a desechar lo viejo y cómo voy a vivir lo nuevo. ¿Cómo? Implantando la palabra de Dios. Implantando la palabra de Dios en mi vida. La Biblia dice que el que robe, no robe más, sino que trabaje. Sencillo, fácil. El que mienta, no mienta más, empiece a decir la verdad. El que engañe, deje de engañarse, está engañando a usted mismo, discúlpeme. Porque usted no sabe ni siquiera qué es lo que quiere. Porque cuando usted se convierte en una persona que engaña, usted mismo se está engañando. Llámese engaño en todo lo general. Dice el 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sí, yo puedo venir aquí, hermanos, todos los domingos, todos los jueves, todos los miércoles. Pero si yo no empiezo a implantar la palabra que recibo, si yo no empiezo a hacer por obra lo que Dios nos dio, entonces, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay una palabra que a mí, en lo particular, me patea, pero bueno, la aceptamos, Señor. Estamos en un proceso, pero muchas veces los procesos en tu vida, tú decides cuándo termina. Tú decides, hasta aquí, diablo miserable, me vas a tener arrastrado con viejas cosas, con malicias. Hasta aquí, diablo miserable, porque ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo soy libre de toda atadura, de toda inmundicia, de toda malicia, de todo odio, de todo rencor, de toda rabia, de todo chisme, de toda contienda, de todo pleito. Dios quiere que cambiemos para el bien de nosotros mismos. Él es Dios, Él es perfecto. Él no necesita de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Y tú me dirás, qué difícil es. Sí, a lo mejor es difícil, pero no imposible, porque si no el Señor no te dice haced, haced, haced. Y se los dice a los corintios, y se los dice a los éfesos, y se los dice a través de Pablo a Timoteo. Qué increíble es todo esto. Una de las tantas cosas que grabó Satanás en los seres humanos es eso. Es que yo puedo, yo tengo, todas esas cosas que nos van haciendo daño. Otra de las cosas que debemos desechar, alejar, soltar. Ponle el verbo que tú quieras. Dejar, soltar, arrancar. Es los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. ¿Cuál debe ser mi nueva naturaleza? ¿Cuál debe ser mi nueva naturaleza? Como la de un evangelista. No estoy recibiendo evangelio. Ahora yo voy a recibir, como yo estoy recibiendo evangelio, yo voy a hacer el propio evangelio de Cristo en cada circunstancia de nuestras vidas. Voy a ser un evangelista. Voy a hacer que el evangelio sea el estilo de vida. Ahora mi estilo de vida tiene que ser el evangelio. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Y así, teniendo ese estilo de vida, vamos a desechar todas esas cosas
que nos hacen daño y nos perjudican a nosotros mismos. Porque si tenemos una relación bonita y por X o por Y, en las circunstancias de nuestras vidas peleamos con esa persona, o no nos parece que lo que esa persona piensa de cualquier situación o cosa que estemos viviendo, y en mi corazón peleamos, no nos hablamos, viene la rabia, pero en medio de la rabia o el no lo soporto, yo vengo y digo, Dios mío, pero yo cometí un error, o sea, yo no hice bien las cosas. Entonces digo, no, pero no le voy a pedir perdón. No, ¿por qué le voy a pedir perdón? Viene el orgullo, y el orgullo mata. Mata las relaciones, mata la buena comunicación, mata el buen entendimiento, mata una buena relación por una pequeña mosquita que vino a hacer hereder el perfume del perfumista. Y no, decido no perdonar, decido no amar, decido no, ay no, yo no voy a hacer esto por el orgullo. Aunque sepa que yo sé que me equivoqué, pero me mantengo, tú sabes, la rabia, yo casi me exploto como una olla de presión. ¿Como una qué? Como una chicharra. Me exploto porque no he entendido que esa ya no es mi naturaleza, que mi naturaleza ahora es del Señor y que yo soy nueva criatura. Y como yo soy nueva criatura, Dios me dio un espíritu nacido que es el que cambia mi vida. Tengo al Espíritu Santo como una herramienta preciosa en mi vida para aprender a perdonar, a amar y a continuar mi vida en paz y tranquilidad. En paz y tranquilidad. Uno dice, ¿pero qué hago para cambiar? Por eso el Señor nos ordena en su palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Y en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil eso. ¿Cómo hago eso si ese canalla me hizo tanto daño y lo que le deseo es que se muera? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo perdono? ¿Cómo dejo pasar el agravio? Suelta, desecha esa vieja naturaleza y haz lo que dice el Señor en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Te pregunto, ¿conocía el Señor esto? Que al dar este mandamiento habría una cristiana que se casó con un hombre insoportable, que todos los días, que a todos los meses, que todos los años me saca de mis cabales, me saca de mi vida, me siento que me consumo. ¿Sabía el Señor que iban a haber gente así? ¿O sabía el Señor que iba a tener un jefe que es un maltratador, que es un hombre que es iracundo, que encima de todos esos problemas que tiene, esos estados mentales que tiene, me iba a pagar poquito y encima me iba a exigir mucho? ¿Sabía el Señor esto cuando mandó este mandamiento? ¿Sabía el hermano que se encuentra en esta congregación que por ahí están hablando mal de él, que su pellejo o su traje lo están cortando a la medida y si pueden más pequeño? ¿Sabía el Señor que eso iba a pasar? Y mandó ese mandamiento. Uy, Señor, tú estás loco. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo?
¿Sabías tú que podría por ir a algo más grande, que iba a haber una injusticia tan grande, que un juez se iba a convertir en un verdugo y yo siendo inocente me iban a condenar de una injuria, de un maltrato, de una mentira, de un engaño de Satanás y ahora estoy preso? Y yo tengo que perdonar a ese juez y a esa persona que anda campante y sonante. ¿Es que acaso esa persona, Dios mío, no vas a hacerle algo? La vieja naturaleza que la tenemos que desarraigar. Y Dios, en su infinito amor, nos dice qué debemos hacer. Amarlos, perdonarlos, orar por ellos, seguir adelante. Qué difícil, pero hay que hacerlo. Ese es el Evangelio. Y si el Señor te dice que hagas eso, es porque te va a dar la victoria. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, suena como contrario, pero déjame decirte que lo que está derecho es el Evangelio de Cristo y lo que está al revés era la vida que Satanás, nuestros padres y todo este sistema de mundo quiso grabar en nuestras vidas. A veces hasta te hacen llorar y tú dices, ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Pero cuando tú te aferras a Cristo, cuando tú pones ese pesar y esa tiniebla que quieres arropar tu mente para hacerte sentir menos, para hacerte sentir, viste, que no vales nada, viste, que no importas nada, mira cómo te maltratan, mira cómo te tratan, mira cómo te ignoran, mira cómo chismean de ti, mira cómo hablan de ti, y tú no pones por obra el Evangelio, vas a vivir atado a Satanás, vas a vivir una vida llena de amargura. Y es lo que Dios no quiere para nosotros. Dios quiere hacernos libre y verdaderamente libre. Y la única manera de vivir libre es viviendo el Evangelio de Jesucristo. Todos los que estamos aquí hemos vivido cosas injustas. Todos los que estamos aquí en momentos de nuestras vidas hemos sido engañados. Todos los que estamos aquí en nuestras vidas hemos mentido. Todos los que estamos aquí en ciertas maneras de vida hemos hecho cosas que no están bien delante de Dios. Pero sabes, Él nos perdona y nos ama. Él tiene misericordia con nosotros. ¿Y sabes qué dice la palabra? Hagan lo mismo que Cristo hizo por ustedes. Es duro, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos a vivir el Evangelio? Ya que el Evangelio está llegando a nuestras vidas de manera especial, ya que Dios empezó a tratar con nosotros. ¿Sabes por qué Dios nos está diciendo desde este año que tenemos que agarrarnos fuertemente de Cristo? Porque todo lo que estamos viendo nos revuelve el estómago. Todo lo que estamos viendo nos parece injusto, pero tenemos que aprender a vivir el Evangelio. Porque viviendo el Evangelio vamos a derrotar y deshacer todas las obras de Satanás. Ora. ¿Te parece que es injusto? Ora. ¿Te parece que se paró un político y dijo una barbaridad de cosas y ya dices, qué desgraciado hijo del diablo? Bueno, ora por ese hijo del diablo. Ora. Dios, yo decidí hacer las cosas que tú dices que debo hacer. Yo decidí cambiar mi vida. Yo quiero vivir el Evangelio. Yo no quiero estar aquí, hermanos, por vivir una religión más. Para eso me hubiese quedado en la iglesia católica. Porque en la iglesia católica la palabra no me corta todos los días. No, lo que tengo que hacer es rezar. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Padre, gracias Señor, amén. La paz esté con ustedes esté en la paz, chao. Yo me voy para mi casa, sigo con mi rabia, sigo con mi odio, sigo con mi ira, sigo con todo lo que el diablo ha querido hacer conmigo. Quería hacer conmigo, ya no tiene nada, ni arte ni parte en mi vida. Entonces, vivir el Evangelio es cosa de decidir que tú te centres en tu nueva naturaleza. No es fácil, nadie dijo que es fácil, pero tampoco es difícil. Y por eso el Señor nos manda a hacer lo que nos manda a hacer. Él conocía todos estos casos que suceden en nuestras vidas. Créeme que Él las conoce. Eso y más.
Recuerdo yo en una oportunidad, una noticia, donde a Gigi Ávila, el marido de la hija, la mata. Me imagino todo lo que sentiría en ese momento Gigi Ávila. Pero dice que oró a Dios y fue hasta la cárcel y le dijo al hombre: te perdono. Te perdono. Wow, mira, ese hombre tiene que tener evangelio para haber hecho eso. Ese hombre tuvo que tener el evangelio para haber hecho eso. Con toda su religiosidad, ¿sabes? Pero yo sé que tenía una relación con Dios. Porque un hombre que tiene una relación con Dios solamente puede hacer lo que ese hombre hizo, a ir a la cárcel y decirle: te perdono porque me mataste a mi hija. ¿Saben algo? Dios nos perdonó. Dios nos perdonó y envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que nuestros pecados sean limpios cuando creemos en el sacrificio de Cristo. Vamos a Efesios 4:31. ¿Cómo enfrentar el maltrato y las injusticias que se cometen en contra nuestra? De modo que podamos reaccionar como cristianos, como hijos que somos de ese Padre Celestial, que hace salir el sol para buenos y malos y hace llover para injustos y para justos. Qué tremendo, Él lo hace. Él hace eso. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Punto y seguido. Antes de qué, Señor? Antes, sed benignos. Antes de que venga la amargura, sé benigno. Antes de que venga el enojo, sé benigno. Antes de que venga la ira, sé benigno. Antes que te pongas a gritar como loco, como loca, sé benigno. Y antes de maldecir y tener toda malicia en tu mente, sé benigno unos con otros. Sé misericordioso. Perdona unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que vivir el evangelio. Hay que vivir el evangelio, hermanos. El evangelio es el reflejo de nuestras aptitudes, de lo que hay dentro, de lo que está grabado en nosotros. El evangelio es el espejo donde tú te vas a ver todos los días de tu vida y donde Dios te va a mostrar lo que está bien y lo que está mal en ti, en lo que debes dejar, desechar de tu vida para que tu caminar sea mejor. Créeme que va a ser mejor. Créeme que esa carga de odio y de rencor que tienes te va a dejar vivir cuando la deseches de tu vida. Créeme que ese estilo de vida de mentir y de ser una persona gritona y ser una persona que siempre andas maldiciendo, tu vida va a cambiar. Créeme que cuando tú empieces a vivir el evangelio y empieces a amar y empieces a perdonar y empieces a ser misericordioso, tu vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Solo es que tengamos la disposición de querer tener la nueva naturaleza que es en Dios. La nueva naturaleza que Dios nos ofrece, que es muy diferente a la que el mundo, a la que Satanás y a la que nuestros padres quisieron grabar en nosotros. Es muy diferente, pero tú tienes que tomar una decisión en tu vida. O dejas que la luz de Cristo resplandezca en ti, o dejas que las tinieblas arropen tu vida y la carcoman. Tenemos que tomar decisiones, pero no podemos seguir estando aquí, escuchando el evangelio y engañarnos a nosotros mismos. Vivir una apariencia, una hipocresía, una envidia, una mentira. No podemos seguir siendo los mismos. Nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y la única manera de poder cambiar nuestras vidas es viviendo el evangelio, es viviendo a Cristo, es seguir sus pasos. Créeme que Dios sabía todo lo que nos acontece a nuestro alrededor.
Crees que habrá gente que dirá cosas muy feas de ti y a lo mejor eso te pone la sangre hirviendo, pero déjasela a Dios. Aprende a dejarle a Dios las cosas. Aprende a decirle: Señor, mía no es la venganza, es tuya. Tú pagaste el precio por él, igual que lo pagaste conmigo. Señor, que estoy haciendo algo incorrecto, pero no me importa hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces necesito evangelio en esa área de mi vida. Necesito vivir el evangelio. Necesito crecer, Señor. Necesito dejar pasar las cosas. Necesito dejar esa carga atrás y necesito caminar en libertad. Cuando tú y yo caminamos en libertad, cuando nosotros, a pesar del agravio, seguimos adelante, creyendo ciegamente en Él, tu vida va a cambiar. Y esa luz de Cristo va a salir y va a resplandecer en tu rostro. Va a resplandecer en tu rostro. Y tú vas a decir: wow, pero tienes una luz tan bella. Tú como que eres metafísico. No, mi amor, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y como tengo a Cristo en mi corazón, eso es lo que reflejo. Y como tengo a Cristo en mi corazón, eso es lo que hablo. Y como tengo a Cristo en mi corazón, es el cambio que está haciendo en mi vida. Hace rato el Señor me ministraba y creo que fue el Señor y sé que fue el Señor. Mira, hay niños en esta congregación que ya desde chiquititos están viviendo cosas muy fuertes. Muy fuertes. Y yo ahí sentada lloraba y yo los veía y yo digo: Dios mío, ¿cómo le van a dar continuidad al evangelio a nuestros niños? El jueves, en el tema que el pastor dio, hablaba de la importancia de los remanentes. Los remanentes son aquellos niños y aquellos jóvenes que le van a dar continuidad al evangelio. Pero yo te digo una cosa, hermano. Nosotros quizás aprendimos mal. Y hay gente nueva que está recibiendo por primera vez al Señor en su corazón. Esos son como niños que van a comenzar a recibir lo bueno y lo puro del evangelio. Y quizás muchos de nosotros digamos: mira cómo este hermano que llegó ayer, como Dios mío, esta evangélica que le decía que se iba para el infierno. Si no hay un amor, un perdón, una misericordia que Cristo se lo está enseñando. Entonces, cuando yo veo a esos niños que están viviendo desde ya cosas que ellos no pidieron vivir, porque nadie que nace quiere vivir una situación en su vida o decide: epa, este es el papá que yo quiero, esta es la familia que yo quiero, este es el hogar que yo quiero. No, nadie hace eso. Y Dios me decía: ¿ves lo que ya ese niño le están imprimiendo en su corazón? Quizás su padre, en su ignorancia, y su madre, que está apartada de Dios, no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero como Dios lo ama, lo trae a la iglesia. Como Dios quiere imprimir a Cristo en su corazón, entonces Dios lo trae a la iglesia. Entonces Dios me puso en mi corazón de que oremos por los niños de nuestra congregación y por cada padre de cada uno de esos niños, que oremos con el mensaje de hoy, para que hoy nosotros entendamos que queremos vivir y estar concentrados en la nueva naturaleza que Dios nos dio. Y que veamos qué hablamos delante de nuestros hijos, porque ellos son una esponjita que todo lo dicen y que todo lo copian. Ellos son una esponjita que lamentablemente, como nacen con la naturaleza caída, esa es la que se manifiesta y esa es la que se goza hasta que nosotros como padres los instruimos. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él.